a ver, nosotros en Tucumán, el mes de la Biblia, Sí, que fue septiembre, hemos sí. comenzado con una semana bíblica que vino Juncal Guevara de España, que justo estaba en Córdoba Ah, qué dando clase, bueno. y la Sí. invitamos. Quisimos cerrar el mes, que lo cerramos justamente el día lunes, el 30 de septiembre, en la fiestita de San Jerónimo, que es el patrono nuestro también de los que amamos la Biblia y estudiamos. Quisimos Mm, cerrar con la presentación de la hermana Silvia de las esclavas, de su libro que se llama Coca y Güense, Güense y Coca, una historia de amor y de martirio, ¿no? Y mm. ella presentó el libro y con esto un poco quisimos cerrar el mes de la Biblia. ¿Y por qué la historia de Wenceslao Pedernera, no? Porque él es, ya hace unos años, el patrono de los animadores bíblicos. Así que bueno, me parecía que estando dentro de la semana del cierre del mes de la Biblia, y para nosotros tan significativo, me parecía traer su figura, más que la de Jerónimo, su figura y su compromiso con el Evangelio, con la palabra de Dios, ¿no? Él le decía siempre a Marta, su mujer, y a sus hijas que el Evangelio nos iba a salvar, ¿no? La palabra de Dios. Y poder tener presente en esas épocas, ¿no? Nosotros estamos pensando en el 76, ¿no? En la muerte también de estos mártires riojanos, donde está también la muerte de Angelelli, ¿no? Pensar que en esa época, en medio de la persecución bueno, de la tensión que implicó todo el comienzo bueno, de la situación del proceso militar, cuando bueno, la Fuerza Armada sube al poder, junto con esto el surgimiento de estos grupos, los círculos bíblicos, ¿no? Digamos, a partir de la acción católica, ¿no? Como la palabra de Dios, que es de vuelta al pueblo, ¿no? Esta mañana con los chicos les decía, en el seminario, ¿no? Que de los grandes regalos del Vaticano II fue devolverle la palabra de Dios al pueblo, pero no una palabra solamente cultica o de la liturgia, sino una palabra que servía como modo de vida, como modo de discernimiento. Y estos círculos bíblicos que también en todo el país tuvimos, pero bueno, en La Rioja, gracias a Monseñor Angelelli, fue tan significativo. Estos círculos bíblicos llevaban a que el pueblo, la gente, bueno, pueda encontrar un camino de comunidad, un camino de fraternidad, un camino de emprender cosas nuevas, ¿no? Eh, y bueno, y esto nos llevaba muy bien a la gente, ¿no? Al poder en ese momento, ¿no? Que la gente se reuniera, que la gente se formara, que la gente tenga, bueno, motivos para armar un proyecto diferente, ¿no? Y bueno, por eso, bueno, este grupo de riojanos, ¿no? Que ofrecieron su vida, ¿no? Por el Evangelio, bueno, creo que incomodó al poder, ¿no? Y así, bueno, la muerte de Mm. Angelelli, la muerte de Wenceslao, bueno, los otros compañeros que algunos, eh, bueno, fueron salvados, bueno, y llevados también al extranjero, ¿no? Pero bueno, me parece que era una linda manera de reconocer la vida no solamente de Monseñor Angelelli, sino la vida de él, ¿no? Él es un laico, casado, con Mm. 3 hijas, con su trabajo, digamos, del trabajo del campo, ¿no? Viendo la necesidad de construir cooperativas para que, bueno, los que trabajaban en el tema del agropecuario, los que tenían algún emprendimiento, puedan juntos, ¿no? Eh, Apoyarse y tener un futuro diferente, ¿no? Pero apoyado en la palabra de Dios, que Mm. esto es lo que me fascina, ¿no? Si vos decías recién, ¿no? Claro. Y bueno, la palabra de Dios se encarna en la historia, ¿no? Y nos presenta proyectos y caminos diferentes, ¿no? Sí, muy, muy interesante lo de hoy también, ¿no? Porque uno habla de Wenceslao y habla de alguna manera de la expansión del Evangelio en un ámbito bien particular, bien concreto, y que hizo de ese camino también un camino parecido al de Jesús.
La pregunta es, ¿por qué relacionamos la figura hoy de Wenceslao Pedernera con esta tumba vacía, con la resurrección de nuestro Señor Jesús? Me encanta porque siempre Mariana liga cosas que a veces son impensadas y no nos sabemos a dónde va, para dónde va. Pero creo que está buenísimo el mensaje. ¿Para dónde vamos? Es la Es pregunta. que el lunes yo me quedé pensando, ¿no? Me quedé pensando porque cuando la escuchaba a la hermana Silvia, ¿no? Compartir la vida, y bueno, y su Sí. vínculo con Coca, que es la esposa de Wenceslao, y cómo ella tiene una relación de donde saca todo su testimonio. La hermana Silvia cubrió todo el juicio de la muerte de Wenceslao, ¿no? Eh, y, y yo me quedé pensando esto, decir, bueno, eh, hay algunos gestos que él tiene, ¿no? O palabras que él tiene con su familia, ¿no? Y él dice, o sea, no está presente que está todo bien, ¿no? No está el negar la realidad. Ah, Su compromiso digamos, de la expansión del Evangelio o el Evangelio como forma de vida estaba presente, pero en medio de lo que significaba la tensión, el peligro, el miedo. Contaba la hermana Silvia que los testigos dijeron que ese día, el día del 24 a la mañana, él estaba preocupado, ¿no? Estaba preocupado por los autos que andaban dando vuelta en el barrio, por las cosas que le venían diciendo. O sea, había miedo, ¿no? Había preocupación, pero confianza, mucha confianza, ¿no? En la presencia de Dios. Por eso me parece muy importante eso que él decía, ¿no? La palabra de Dios nos va a salvar, ¿no? Quizás no de la muerte, pero sí de esta salvación que va más allá, ¿no? Y su vida hoy es para mm, nosotros, ¿no? Y eso piensa, ¿no? Su vida, más allá del miedo, de la incertidumbre o del peligro que implicó, ¿no? Y de la enseñanza que él le deja a sus hijas, a su hija mayor principalmente, cuando lo ve casi muriéndose, ¿no? En el hospital de Chilecito, el tema del perdón, o sea, más allá del dolor, el ujú. perdón, ¿no? Hacia aquellos que le habían producido esto. Entonces yo pensaba, ¿no? El tema en medio de las tinieblas, por eso pasa por acá mi propuesta, ¿no? En medio de las tinieblas que implicó la persecución, el martirio, eh, la palabra de Dios, o sea, fue fiel, él fue fiel a la palabra de Dios, y su familia, y yo creo que la comunidad, ¿no? También ¿cómo se llama esto? De La Rioja, mismo Monseñor Angelelli, ¿no? eh, Fueron fieles, ¿no? O sea, más allá de la tiniebla, hay una fidelidad, ¿no? A seguir expandiendo y predicando la palabra de Dios. Y me parecía que una de las experiencias más duras y más fuertes de la primera comunidad cristiana fue la experiencia de las mujeres cuando van a la tumba vacía. O sea, las mujeres en medio de la noche o al comenzar, al despuntar la aurora, se encuentran frente a la tumba vacía. O sea, no hay nadie salvo este joven, este ángel vestido de blanco. eh, y es como que ellas no es que, bueno, sí, reciben el mensaje, vayan a Galilea, que ahí lo van a ver, vayan a decir los discípulos, pero ellas salen con miedo, se quedan calladas, ¿no? En el silencio, ¿no? Pero yo digo, la fidelidad a lo que han escuchado o a lo que vivieron en ese despertar, en esa madrugada, en medio de la tumba vacía, eh, la fidelidad que ellas se comprometieron llevó a que los discípulos vayan a la Galilea, ¿no? En los días siguientes y se encuentren con el resucitado, ¿no? Entonces yo creo que aquí está el insight, ¿no? De este Wenceslao, ¿no? De Wences, Pedernera, ¿no? Que en medio de la tiniebla, del dolor, del martirio, su fidelidad llevó a que hoy sea un animador bíblico de la pastoral, ¿no? Sea nuestro modelo. Mm. Y creo que estas mujeres, ¿no? La fidelidad en medio de las tinieblas de la tumba vacía, en medio de su miedo, su fidelidad que no está relatada, ¿no? Pareciera ser que estas mujeres no han hecho nada, pero bueno, las mujeres habían recibido el mandato, el envío, y bueno, nosotros sabemos después, paso siguiente, que los discípulos están en la Galilea, van y se encuentran con el resucitado. Entonces, hoy quisiera unir la fidelidad de Wenceslao con la fidelidad de estas mujeres y dar gracias, ¿no? Por el compromiso que en medio de las tinieblas han tenido y cómo se jugaron la vida, ¿no? Para que hoy Mm. sean testimonio Oh. para nosotros. En momentos de oscuridad, ¿cuál fue tu fidelidad a Dios? ¿En qué gestos, en qué grado, Wenceslao, mientras moría,
perdonaba a sus asesinos. La fidelidad a Dios hasta el final, ¿no? El Evangelio encarnado hasta el final. Estamos hablando con la hermana Mariana Sossi sobre la figura de Wenceslao Pedernera unida a el Evangelio de San Marcos, capítulo 16. ¿Estamos allí, Mariana? Sí, estamos en el capítulo 16, versículo 1 el versículo 1 al versículo 8, ¿no? Que en realidad en los, digamos, en los textos más antiguos, este es el final del Evangelio de Marcos, ¿no? El Evangelio de Marcos Ah, termina mira. en el versículo 8. A mí me gustaría, porque no sé si todos lo tenemos al texto, que lo podamos leer, ¿no? Y Vamos. veamos esta fidelidad de las mujeres, que después el texto no dice nada, ¿no? ¿Qué han hecho? Mal, la dejan mala parada, parece ser, ¿no? Pero pareciera ser que estas mujeres en algún momento, esta fidelidad estuvo, ¿no? Y se hicieron cargo del mensaje, y el mensaje llegó a sus amigos, ¿no? Dice así: pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para embalsamar el cuerpo de Jesús. Y el día siguiente, el primer día de la semana, muy temprano, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Iban preguntándose unas a otras, ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido removida, y eso que era una piedra enorme. Entraron en el sepulcro y al ver a un joven vestido con una túnica blanca, que estaba sentado al lado derecho, se asustaron. Pero el joven les dijo: no se asusten, están buscando a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Ven el lugar donde lo colocaron. Ahora vayan y anuncien a sus discípulos y también a Pedro que él va delante de ustedes a la Galilea. Allí lo verán, tal como él les dijo. Las mujeres salieron huyendo del sepulcro, iban temblando y como fuera de sí, y por miedo que tenían, no dijeron nada a nadie. Eh, Palabra de Dios, ¿no? Aquí termina Gloria a el ti, Señor Evangelio de Marcos, Jesús. ¿no? Aquí termina el Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos pareciera terminar en algo que se trunca, ¿no? O sea, el mensaje pareciera terminar con el miedo y el silencio de estas mujeres, ¿no? Eh, pero bueno, nosotros sabemos que en todos los otros evangelios, porque este es el primero, y después en este agregado apéndice que tenemos a partir del versículo 9 del capítulo 16 de Marcos, sabemos que los discípulos van a la Galilea, ¿no? Y a mí me hacía recordar también esa película, ¿no? No sé si la has visto, Verónica, vos, la película esta que se llama Volver a empezar, ¿no? No Está la bien, vi, no la vi. ya sé que es un poco viejita para algunos de los que estamos acá, ¿no? Pero en 1983 esta película eh, fue muy significativa, se llamaba Volver a empezar, ¿no? Era justamente ganó el Oscar, ¿no? Para la película extranjera, y el protagonista era un exiliado que, sabiendo que le quedaba poco de vida, vuelve a reencontrarse con el origen, ¿no? Con el amor de su juventud, ¿no? Es como que en los momentos de miedo, de incertidumbre, de límite, ¿no? Eh, o límite al fracaso, ellas estaban llenas de miedo, qué sé yo. Esta película le devuelve al protagonista la necesidad de volver a aquello que le daba seguridad, un motivo para su vida, ¿no? Que era sus experiencias más vitales, ¿no? La experiencia del amor, el lugar del origen, eh, poder comprender dónde nació su experiencia de vida, ¿no? Y creo que la invitación de Jesús, bueno, la invitación de este ángel, de este protagonista, eh, en el último momento del Evangelio de Marcos, eh, le dice a las mujeres, vayan a decirle a los discípulos que vayan a la Galilea, donde comienza todo, ¿no? Donde comienza la predicación de Jesús, donde comienza el- la convocación a sus discípulos, ¿está? Es como decir, vayan al lugar
donde está el motivo, ¿no? Del compromiso y de la fidelidad. Es como decir, vayan al centro vital de sus vidas, ¿no? Entonces, el Evangelio no termina en la tumba vacía, ¿no? Sino que termina en esta invitación a volver a comenzar, ¿no? A volver a comenzar en la Galilea. Eh, entonces a mí me parecía muy lindo, muy interesante, porque volviendo a lo de Wenceslao, ¿no? Que él dice, bueno, la palabra de Dios nos salvará, ¿no? Nos salva. Es como decir, bueno, el motivo de nuestra vida, ¿no? El centro vital de nuestra vida está en este mensaje, ¿no? En el mensaje de salvación, en el mensaje de Dios, que en el Evangelio de Marcos está en la Galilea, ¿no? Entonces, me parecía que era una linda vinculación, ¿no? Para poder pensar también en esos momentos de tiniebla, de fracaso, de límite, a dónde vamos, ¿no? ¿Qué recuperamos? ¿Qué historia recuperamos? Sí, ¿qué Así que historia bueno. recuperamos y cómo volvemos a empezar también, Marian? Porque muchas veces esa es la pregunta. ¿Y ahora qué hago? ¿No? Y Ujú. ahora, además de cómo me levanto, ¿qué hago? Cuando uno ya ha entrado directamente en el sepulcro y parece que la piedra está un poquito corrida, pero viste cuando el ascensor por ahí, no sé si te pasó en un ascensor, que se cerró la puerta y tenés esto, y cómo te metés de costado y decís, ¿cómo entro acá? ¿Cómo es? No, terminás de salir. Claro, ¿No? ¿cómo terminás de salir o entrar? ¿Viste? Las puertas que no se terminan de abrir lo suficiente para que te entre el cuerpo. Lo mismo parece cuando estás adentro de un sepulcro en una situación oscura. Ves la luz. No está totalmente oscuro, pero no terminás de encontrar el hueco para poder salir. Y eso a veces, cuando uno sale y se encuentra, ¿no? Con la luz plena, dice, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo vuelvo a empezar? Porque a Ujú. veces no es un borrón y cuenta nueva, es capitalizo lo que aprendí y a partir de ahí arranco de nuevo, ¿no? No fue en vano lo que viví, porque mucha gente dice, ay, si no hubiese vivido todo esto sería muchísimo mejor. No hay que negar la realidad, vos empezaste diciendo eso, ¿no? No neguemos las realidades que nos tocan vivir, sino tratemos de ver cómo Dios actúa en nosotros en esas realidades. Y eso creas es un gran desafío, porque hay que estar plantado, parado, con los pies en la tierra, pero mirando el cielo para decir, Señor, mostrame tus caminos, porque a veces no sabemos por a dónde ir. Sí. Y si nosotros nos retrotraemos a la experiencia de lo que vos estás planteando, o sea, cómo vivir este desafío, cómo preguntarnos, cómo no negar, ¿no? Eh, Estas tres mujeres que el Evangelio de Marcos la plantean, estas tres mujeres, eh, es como que vivieron dos momentos de mucho límite en estos días de la Pascua, ¿no? En estos días de la Pasión de Jesús. El primero es ser testigos. Ellas fueron testigos donde los sepultaron a Jesús después de la muerte, ¿no? Eh, y después que pasó la noche, que pasó las tinieblas, como dice bueno el texto, ellas también se pusieron en camino para encontrarse con ese muerto en el cual ellas habían sido testigos, ¿no? Es como decir, Mm, bueno, ¿qué hacemos, no? ¿Nos paralizamos o vamos en sí, búsqueda, ¿no? De esta persona en la cual nosotros habíamos confiado toda la vida? Entonces me parece muy importante cómo en este texto hay como tres movimientos que sí, certifican que estas mujeres, más allá del miedo, de la desazón, de las tinieblas, se mueven, ¿no? Viven digamos, caminos, o sea, hay desplazamientos geográficos como a nosotros nos gustan decir, ¿no? No sé si ustedes han sí, visto, ¿no? El primer momento es que ellas se ponen de camino cuando comienza a clarear el nuevo día, con sus preocupaciones, ¿está? ¿Cuál es la preocupación? Como vos decías, ¿cómo vamos a correr esta puerta, ¿no? ¿Y cómo a correr esta piedra? Hay una preocupación, hacer consciente la preocupación. Lo segundo es lo que ellas viven por dentro cuando entran al sepulcro, ¿no? Viven dentro del sepulcro, ¿no? La aparición de este personaje que le da un mensaje. Y lo tercero es la salida del sepulcro y la reacción que tienen. O sea, todo lo que van viviendo ellas frente a las tinieblas, ¿no? Es decir, bueno, si uno podría empezar a recorrer toda la vida, ¿no? de Wenceslao,
él vive también todo este situaciones de desazón, ¿no? De tiniebla, ¿no? En medio de la pobreza, la marginalidad, las situaciones difíciles que estaba viviendo el pueblo, ¿no? Pero se pone en camino, ¿no? Construye estos círculos bíblicos. O sea, él va produciendo estos procesos que estas mismas mujeres también van viviendo, ¿no? Y en este camino que ellas hacen hacia el sepulcro, eh, ellas habían sido, no sé si tienen la Biblia ahí, ¿no? Pero al final del capítulo 15, ellas habían observado dónde lo habían puesto a Jesús, pero no podían quedarse en observadoras solamente, de mujeres que se quedaban al margen de esta persona en la cual ellas habían confiado su vida. Entonces, en el primer versículo, ellas pasan a ser protagonistas en acción, ¿no? Como decir, bueno, uno puede quedarse al margen, ¿no? Wenceslao se hubiera podido quedar al margen y seguir viviendo en Mendoza, ¿no? Pero cuando se encontró con la vida de Angelelli, con la realidad que se vivía en La Rioja, o también en Brasil, porque él también conoce la experiencia de la pobreza en Brasil, cuando hubo un curso de, digamos, de acción católica y el tema de los más pobres, eh, él podría haber quedado al margen, pero no se queda al margen. La convence a Coca y se van a vivir a La Rioja, que era lo más parecido a esta experiencia de pobreza que él había vivido en Brasil, junto con la experiencia de Angelelli, ¿no? Entonces, me parece que la imagen de las mujeres también es una imagen de no quedarse como observadoras, sino ser protagonistas. Vamos a visitar, vamos a estar aquello que está aconteciendo en medio de la tiniebla de la tumba, ¿no? Ellas lo habían seguido a Jesús, habían servido desde la Galilea hasta Jerusalén y habían vivido toda la pasión, y ahora hasta el último momento quieren tener el gesto de compañía, de servicio, de amor, con Jesús, ¿no? Entonces compran los perfumes y se van hasta el sepulcro. Eh, y este camino, a ver, no es un camino fácil, es un camino lleno de preguntas, de incertidumbre, de inquietud, ¿está? Con esto que vos decías recién, ¿no? Pasa en el ascensor, ¿no? Es una inquietud de decir, bueno, ¿cómo vamos a visitar la tumba? ¿Cómo vamos a entrar a la tumba y a estar al lado de que en este caso era Jesús, ¿no? Pero pienso en la vida de Wenceslao y en tantos otros que conocemos que quieren estar en medio de los pobres, que están acompañando el dolor de los enfermos, que están acompañando a algún amigo que está en una situación límite. ¿Cómo estar, no? ¿Cómo estar presente? Ellas ya habían preparado los perfumes, pero ¿cómo llegar hasta el lugar? ¿No? ¿Cómo estar ahí adentro, no? Entonces, en el camino se van preguntando, ¿no? Van discutiendo, no van tocando su inquietud, ¿no? Y bueno, y después viene la Sí. segunda parte. No, después contamos. ¿Sabes qué pensaba, Marian? Pensaba en las mujeres y también en Wenceslao. Y pensaba en el camino. Y uno dice, ah, bueno, pero si es un camino de Dios, entonces tengo que estar 100% segura, tengo que sentir simplemente paz, no voy a sentir ningún tipo de duda, ¿no? Y acá decimos, no, no, para un poquito. Dios te muestra el camino, hay un impulso del espíritu interior. La desazón va a estar, seguramente, va a estar el miedo, va a estar la duda, va a estar la incertidumbre. No descartemos, no romanticemos muchas veces el camino, porque a veces nos golpeamos contra la pared cuando el camino es de Dios, pero hay cosas y vicisitudes que decís, che, esto no me lo esperaba. ¿Cómo andamos de cintura, no? ¿Cómo estamos de la flexibilidad para que en ese camino que no entendemos sigamos caminando? Las mujeres hicieron eso. ¿Ustedes se imaginan? Van a un lugar y se le aparece un ángel ahí, alguien vestido de blanco que le dice esto, lo otro, mirá que lo van a ver, que resucitó, donde vos ibas a ver un muerto. Pongámonos en el lugar de los personajes, porque realmente en forma humana, en un pensamiento lógico humano, ¿cómo hubiésemos reaccionado nosotros? Y se fueron, no se fueron, ay, la paz, no, se fueron con un cuiqui bárbaro. Mira, acabamos de ver un tipo de blanco. Ahora tenemos que ir a ver, a decirle a los discípulos que vimos esto. No se fueron, como levitando, no, se fueron con miedo también. Como en el camino, ¿no? No dejar de movernos, Mariana, porque lo contrario es bloquearnos, no hacer absolutamente nada. En la acción
también. Dios nos va mostrando el paso a paso, pero estos sentimientos humanos aparecen. Sí, pero son sentimientos que hay que aceptarlos, sentimientos que a veces Claro, nos pueden integrarlos. paralizar, Claro, no lo podemos negar, pero creo que el testimonio de Wenceslao, que es un testimonio mucho más cercano, ¿no? Pero también el testimonio de estas claro. mujeres es un testimonio de seguir en camino, cuestionarse, porque se cuestionan en el camino, y creo que Wenceslao, bueno, habría que conocer mucho más la historia, por lo menos lo que uno ha ido leyendo y escuchando, su gran cuestionamiento, ¿no? A ver qué poder hacer, ¿no? Para poder estar ahí, ¿no? En la tumba vacía, ¿no? En la tumba, Sí. en el momento del dolor y resignificar esa presencia. Entonces creo que debemos tener muchos momentos en nuestra vida y compañeros de camino que también nos desafían a no quedarnos como observadores, a asumir lo inaudito o el dolor que implica caminar hacia ese lugar, a asumir las preguntas que nos van surgiendo, pero no paralizarnos, ¿no? Porque bueno, yo creo que Claro, es ser fieles a lo que el Señor nos va pidiendo, como las mujeres, es cierto. pero también como Wenceslao, ¿no? Mm. Hacemos pausita, vamos de nuevo, la pausita musical mientras nos preguntamos cómo fueron estos caminos de cada uno, caminar en incertidumbre muchas veces, pero en fe, caminar en oscuridades, pero en fidelidad, caminar hacia la luz, pero a veces con parte de oscuridad todavía en el camino, sin ver del todo, cómo estaba en esos momentos el termómetro de la fe, de la esperanza, del amor. Todo esto, ¿no? Las experiencias de vida en la vida del cristiano, como lo fue en la vida de Wenceslao Pedernera, figura que hoy estamos contemplando. Vamos al encuentro de la música, ya volvemos. Brilla en los ojos un fuego que arde y despierta una llama en mi corazón. Nueva es la paz y mayor la alegría, los mismos colores, más otro el sabor. Es lo eterno que viene de ti, es lo eterno que viene de ti. Hoy dejo atrás esa vida de siempre, me pongo en camino, me ordeno hacia el fin. El amor me llama, conozco el deseo, aunque pesa en mi vida el honor. Me hago más libre en busca de ti, me hago más libre en busca de ti. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me basta. Sin miedo abrazo, sigo tus pasos, busco el camino, voy peregrino. Sin miedo me confío en tu gracia, me pongo en marcha, tu amor me acompañará. Este camino, al igual que otros muchos, exige la lucha, no excluye el dolor. Cabe mis rodeos y mis pies cansados, también esas voces que me hacen dudar. Pero en mis noches me aferro de ti, pero en mis noches me aferro de ti. Veo más claro el estar vigilante a los vientos que en guerra se enfrentan en mí. Luces, señales, banderas opuestas, ofertas de gloria y prestigio fugaz. No me acobardo, elijo a mi rey, no me acobardo, elijo a mi rey. Sin miedo abrazo y sigo tus pasos, busco el camino,
Pongámonos en marcha porque el amor de Dios nos acompaña. Bellísimo tema de Cristóbal Fons. Gracias, Mariana, y gracias a la hermana Mariana Sosi, quien como cada miércoles nos está acompañando. Estamos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, a partir del versículo número 1, contemplando a las mujeres, por un lado, las mujeres que fueron al sepulcro, que volvieron llenas de este mensaje del ángel, también con temor, pero con acción, con valentía, con coraje. Y también, paralelamente, contemplando la figura de Wenceslao Pedernera. En Wenceslao también se da, ¿no? Hay acciones muy concretas y sobre todo está la del perdón que decías que contagió, se desparramó después, quedó como un hecho muy, muy significativo, ¿no? Y lo asociaba también a esta frase que lo ponías en negrita para resaltarlo, que es preciosa, que tiene que ver con los aromas, ¿no? Las mujeres iniciaron un camino portando aromas, porque iban a ungir a un muerto, que era Jesús, portando aromas de muerte. Ahora inician un camino portando aromas de vida. Qué belleza, pensaba Mariana, lo que has escrito, y pensaba en este tiempo de la primavera, donde los aromas explotan, ¿no? Algunos nos dan un poco de alergia, pero no importa. Los aromas y los colores van explotando. Es la vida que se hace sentir, es la vida que se hace sentir. Por eso en Wenceslao este aroma de perdón, de misericordia, de evangelización de pobres entre los pobres, el aroma que perdura, como esos buenos perfumes que estas mujeres también portaban, pero desde otro sentido cuando salieron, no eran los mismos perfumes que tenían en sus manos para ungir a un muerto. Ahora van a desparramar otro tipo de aroma a vida eterna, ¿no? Sí, y es precioso porque creo que también, además del perdón, en Wenceslao está la confianza en Dios, ¿no? Sí, claro. Y creo que acá la confianza de estas mujeres, ellas solas no podían correr la piedra, pero confían en que alguien le hará, ¿no? Alguien nos tendrá que mover, ¿no? Eh, y la confianza las hace llevar los perfumes, ¿no? Aunque sean perfumes para un muerto, sabemos que esa confianza es la que les transforma en un perfume de vida. Y es tan así que cuando ellas se dan cuenta que está corrida la puerta, que tengo la puerta, corrida la piedra, eh, la oscuridad del sepulcro se transforma en luz, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro. no solamente que entra la luz dentro del sepulcro, sino por la persona, ¿no?, que está ahí adentro esperándola. Entonces, creo que la confianza de estas mujeres, o la misma confianza de Wenceslao, permite que estas tinieblas, ¿no?, este dolor, esta incertidumbre, este no saber qué, se transforme en luz, en resurrección, ¿no? Pensemos lo que significa lo blanco, ¿no?, en la Biblia, o la luz en la Biblia. La luz significa la resurrección, la presencia de Dios, la transfiguración. La experiencia de la transfiguración es la presencia de la resurrección del Señor, ¿no? Y la presencia de este chico, de este joven, que el texto dice que está todo vestido de blanco, transforma el espacio de la tiniebla en un lugar de luz, ¿no? Es como que este aroma de que iban a embalsamar un cuerpo muerto se transforma en ese perfume de vida, como vos decís, ¿no? Y creo que presagia lo bueno, ¿no? Presagia la presencia de Dios, ¿no? Y también es muy significativo que el joven esté sentado en la parte derecha, ¿no? El tema derecho, ¿no? La mano derecha de Dios, o ¿se acuerdan en el juicio final, ¿no? En el gran protocolo, como dice Francisco, de Mateo 25, las ovejas van a estar, ¿no?, en el lado derecho, ¿no? El lado derecho es el lado de la presencia de Dios, ¿no?, del poder sanador de Dios, del poder liberador de Dios. Hay un montón de textos en la Biblia en donde queda como subrayado esto, ¿no? Entonces, me parece que en medio de la incertidumbre, de las tinieblas, del no saber qué, cuando uno sigue caminando,
y sigue caminando porque tiene confianza, ¿no? Es lo que decía la canción de recién, ¿no? Porque tiene confianza, esa tiniebla se puede transformar en luz, ¿no? Y podemos escuchar el mensaje de este joven que transforma, ¿no? Que transforma ¿cómo se llama esto? El lugar de tiniebla en el lugar de luz y de resurrección, ¿no? Entonces me parece que Sí, aquí cuando como las que es la otra característica que estamos invitados sí, a vivir, ¿no? La confianza que hermoso. puede transformar, ¿no? La realidad. Ujú. Buscar esa confianza dentro nuestro. Las mujeres cuando se van del sepulcro no hicieron lo que generalmente pensamos que hacen las mujeres. No se pusieron a hablar. Y eso me re sorprendió. Se fueron en silencio a buscar a los discípulos. Uno dice, no, pero ahora viene la parte en la Biblia donde está todo lo que dijeron las mujeres después de que se salieron del sepulcro. No, se fueron. Viste, ahora de nuevo, voy a la primavera. Está renaciendo todo. Yo tengo el instinto, cuando voy caminando por calles de Buenos Aires, veo alguna flor y veo alguno de estos árboles que hay algunos en la capital que son frutales. Me acerco para oler. Me acerco para oler, ¿no? Para ver el aroma. Y yo no hablo cuando voy a oler. A ver si se entiende. Simplemente trato de cerrar los ojos y sentir. Simplemente cierro los ojos y trato de sentir. Creo que es lo que hicieron las mujeres en este sentido, sentir, interpretar, pero en silencio, lo que acaban de ver, lo que acaban de escuchar del ángel. A veces estamos llenos de palabras y a veces estamos llenos de tanto ruido que aún con miedo no podemos interpretar lo que Dios nos quiere decir. El silencio, también como camino en el camino de Wenceslao, ¿no? Sí, a ver, me parece precioso lo que estás diciendo, ¿no? Cómo a veces nosotros el miedo, el silencio, la falta de palabra eh, no significa algo negativo, ¿no? Muchas veces el silencio, la falta de palabra, la contemplación, el miedo, el sentir, hasta los tuétanos en nuestra vida, implica el, el disponer toda nuestra vida a intentar comprender, ¿no? A intentar aceptar o digerir lo que nos está aconteciendo, lo que estamos viviendo, ¿no? Por eso creo que lo que vivieron las mujeres y lo que vos viví en la primavera, a mí también me encanta que por acá, aquí hay uno de los patios nuestros que cuando vos abrís la puerta de entrada, el aroma, ¿no? De los árboles, el tema el aroma del jazmín, se te mete por Ah, todas partes, precioso. ¿no? Y es verdad que uno cierra los ojos, ¿no? Porque querés que todo eso te impregne, ¿no? Y creo que la reacción que tienen las mujeres esa mañana es algo que las desborda, es algo que no pueden comprender, es algo frente a algo desconocido, que es la primera vez que lo experimentan y que no lo pueden controlar, ¿no? A ver, hay muchos textos en la Biblia, ¿no? Que frente a la curación, frente a la resurrección, por ejemplo, de la hija de Jairo, frente a cuando los discípulos ven que el oleaje del mar se calma, eh, o frente al miedo que implicó la misma transfiguración, Pedro no sabe qué hacer y empieza a decir algo. O sea, es esta reacción de miedo, ¿no? De incertidumbre, de decir, bueno, ¿qué hago con esto, no? Entonces las mujeres tienen esta experiencia, ¿no? De silencio, de no saber qué, ¿no? Cómo digerir, ¿no? Cómo incorporar, cómo comprender esto que acaban de escuchar y ver, ¿no? Esta experiencia de confianza que acaban de hacer, ¿no? Entonces, yo creo que muchas veces nosotros hemos criticado la actitud de estas mujeres, ¿no? Que huyen, que tienen miedo, que, a ver, no sé si se acuerdan en el texto es muy concreto, ¿no? El texto dice que salen temblando, o sea, sienten en el propio cuerpo aquello que las sobrepasa, Mm, ¿no? Y creo que ese silencio, como vos decís, ¿no? Resuena en la mente, en el corazón,
y en el cuerpo de ellas, ¿no? Eh, es como que el anuncio del ángel hace que la experiencia que tengan las mujeres sea una experiencia humana, una experiencia total, ¿no? Eh, y es tan así, porque yo digo, bueno, el evangelio de Marco es un evangelio abierto, ¿no? Eh, porque las mujeres algo tienen que haber hecho, ¿no? Porque, como yo les decía al comienzo, ¿no? El relato es una invitación a volver a la Galilea. Y, y si ustedes ven eh, en el versículo 9, está la aparición de la Magdalena, la aparición de los discípulos, la aparición a todos los apóstoles, y bueno, ya estamos en la Galilea, ¿no? O sea, en la experiencia del resucitado, volver al inicio. Entonces, a ver, es como que el texto dice, las mujeres se quedaron en el silencio, en la contemplación, en no saber qué decir. Pareciera ser que el texto se olvidó de decir que las mujeres fueron, después de masticar, de pensar, de reflexionar, fueron a decirle a los discípulos. Y fue tan contundente ese testimonio que los discípulos le hicieron caso. Los discípulos como que decir, bueno, los discípulos le creyeron a ellas, ¿no? Ellas se convirtieron en ese momento en testigos del resucitado a pesar de que el texto no lo diga, ¿no? Y podemos volver al comienzo, podemos volver al comienzo, ¿no? A volver a comenzar, ¿no? Con la historia de Jesús, ¿no? Es como decir, ellas van adelante, ¿no? A los discípulos. Por eso a mí no sé si es como decir, bueno, en el silencio es como que resuenan las voces de otra manera, ¿no? El Papa Francisco cuando dice, habla del querigma, del primer anuncio, dice que no significa que es una vez que se dice ya está, ¿no? El primer anuncio o el querigma se tiene que decir muchas veces, cada día, porque ese es el querigma o el primer anuncio que vuelve a hacer eco dentro de la vida o en el corazón. Y creo que las mujeres cuando escucharon por primera vez del ángel, lo escucharon. Y después cuando iban caminando de vuelta, llenas de miedo, de temblor, volvía resonando ese mensaje, volvía resonando hasta que ese anuncio se hizo concreto, ¿no? Se hizo palabra para decirle a los discípulos. Ay, ¿nos podés compartir una oración tan hermosa que aquí en el machete tengo? Porque me parece que hagamos el ejercicio de pensar en nuestras oscuridades, las actuales, las pasadas, hablamos de la fidelidad, de la confianza, y hablemos de estas oscuridades actuales donde hay mucha gente que está en estas oscuridades actuales, ¿no? Creo que esta oración nos va a venir muy bien, muy bien. Oscuridades también en relación al servicio, ¿no? El servicio que cada uno tiene en su lugar, en su comunidad, en su familia, en su barrio, en sus trabajos, porque Dios nos invita al servicio allí en donde estemos, muchas veces en silencio. Y a veces cuesta, porque no vemos, ¿viste? No, tenemos muchas piedras, como más grande que la del sepulcro en contra. Y vos decís, Señor, ¿y ahora? ¿Y esta oscuridad cómo la piloteo? Creo que hay una oración muy bella que nos querés regalar, que te pido que nos la regales en esta tarde, que nos va a venir muy, muy bien. Muy linda es. Sí, y bueno, en esta invitación, como tú dices, en esta oración, vayamos pensando qué nos va surgiendo, ¿no? En este camino de incertidumbre por la fidelidad que el Señor nos invita, la confianza a la cual nos desafía, y ese silencio sobrecogedor que a veces nos ayuda a hacer eco, ¿no? Del testimonio para después poder compartir con los demás, ¿no? Y dice así, Señor, dame la valentía de arriesgar la vida por ti, el gozo desbordante de gastarme en tu servicio. Dame, Señor, alas para volar y pies para caminar al paso de los hombres. Entrega, Señor, entrega para dar la vida, desde la vida, la de cada día,
Infúndenos, Señor, el deseo de darnos y entregarnos, de dejar la vida en el servicio de los débiles. Señor, haznos constructores de tu vida, propagadores de tu reino. Ayúdanos a poner la tienda en medio de los hombres para llevarles el tesoro de tu amor que salva. Haznos, Señor, dóciles a tu espíritu para ser conducidos a dar la vida desde la cruz, desde la vida que brota cuando el grano muere en el surco.